Hace algunas estaciones, entre hojas rotas y páginas olvidadas. Encontré un pergamino que no tenía firma ni fecha. La tinta, desgastada por el tiempo, parecía más un suspiro que una escritura. Nadie sabe quién lo escribió ni por qué. Solo se dice que quien lo recite en voz baja, escuchará la historia que está por comenzar. Esta noche, me toca leerla a mí. Y a ti, si estás despierto, también. No había noche ni día. Solo un cielo estático, detenido, como si el tiempo se negara a continuar. El aire no soplaba. Las hojas, las ramas, incluso el polvo, parecían suspendidos en el aliento de algo que aún no ocurría. La ciudad de Gaza dormía con los ojos entreabiertos. Las puertas cerradas, las antorchas apagadas, el mundo recogido en su silencio. Y entonces, sin anuncio, sin trueno, sin ángel ni nube, ocurrió. Una figura emergió del borde del horizonte. No llegó. Apareció. Como si el suelo la hubiera recordado. Como si el aire la hubiera estado esperando. No caminaba con prisa. Cada paso era un acto. Un gesto que traía consigo siglos. Primero se vieron sus pies, desnudos, firmes, endurecidos por caminos que no existen en mapa alguno. Luego las piernas, potentes, marcadas por músculos que se forjaron no en ejercicios sino en batallas. El torso estaba descubierto, ancho como un escudo, la piel bronceada, surcada por cicatrices viejas, de esas que no se cuentan, solo se cargan. Una piel de león colgaba sobre sus hombros. No como adorno, sino como historia. El león ya no rugía, pero aún pesaba. El cabello oscuro caía largo, grueso, rebelde. Como si no perteneciera ni al viento ni a la obediencia. Los ojos, de un azul seco, sin agua. Ojos que no miraban a los hombres, sino a lo que está detrás de ellos. Ese era Hércules. No había belleza perfecta en su rostro. Había algo más profundo, una simetría de furia contenida. Sus manos, grandes, callosas, parecían recordar cada cosa que alguna vez aplastaron. Y sus pasos no hacían ruido. Hacían memoria. A lo lejos, sobre una colina baja, otro hombre lo miraba. No lo había convocado. No lo conocía. Y sin embargo, lo esperaba. Sentado sobre una piedra lisa, con las piernas abiertas como un guerrero que no teme y el cuerpo inmóvil como un roble cansado de llover, estaba Sansón. Su figura era pesada, pero no lenta. El cuerpo ancho, rugoso, formado por el trabajo más que por la guerra. Sus brazos colgaban a los costados, inmensos, como si aún no hubieran soltado las columnas que alguna vez derribó. El manto que cubría su pecho era tosco, oscuro, sin símbolos. Solo función. Y sobre su espalda, trenzas. Trenzas largas como caminos, gruesas como votos, negras como promesas no rotas. Cada una de ellas colgaba con el peso de una historia no contada. Sus ojos, oscuros, sin brillo, no reflejaban la luz. La absorbían. Eran ojos de quien ha visto el mundo caer muchas veces y aún así sigue en pie. Su rostro era cuadrado, firme, con barba espesa, sin forma, como si la dejara crecer solo para que el tiempo no tocara su piel directamente. Y aunque no se movía, su sola presencia parecía contener la colina entera. Los dos hombres se miraron. No se saludaron. No se temieron. No se buscaron. Solo supieron que estaban allí, porque debían estar. El pergamino no dice quién habló primero. De hecho, no menciona palabras. Solo describe una atmósfera, la del mundo entero esperando. Como si el combate no fuera de puños, sino de propósito. Como si lo que se iba a decidir no fuera una victoria, sino una verdad. La historia que estás por oír y quizás por soñar no está en los libros sagrados ni en los mitos helenos. Es una grieta entre ambos.
Un cruce. Una prueba. Los dioses del Olimpo, dice el relato, quisieron comprobar si su campeón era el más fuerte entre todos los mundos. Así que enviaron a Hércules, su hijo preferido, forjado en las brasas del orgullo y de la hazaña. Él, que venció monstruos, domó ríos, bajó al mundo de los muertos. Y en la tierra de Canaán, lo esperaba alguien que no pedía desafíos. Sansón, consagrado desde antes de nacer, portador de una fuerza que no venía de la sangre, sino de un voto. Una fuerza que no tenía himnos ni esculturas. Solo silencio. Solo obediencia. Solo dolor. Esta noche leeré la historia de su encuentro. El pergamino lo dice sin rodeos. No se oyó un trueno. No bajó una nube. No tembló la tierra. Solo ocurrió. Como si lo inevitable decidiera hacerse visible. Desde el borde del desierto apareció una figura. No venía con ejército. No traía armas. No hablaba. Pero cada paso suyo parecía empujar el suelo, como si la tierra tuviera que hacerle espacio. Era un hombre, pero no del todo. Sus pies estaban desnudos, oscuros por el polvo, marcados por cicatrices en la planta. Caminaban como si ya hubiesen cruzado 1000 batallas. Los tobillos firmes, los gemelos duros como madera vieja. Las piernas largas, musculosas, pero no por adorno, por uso. El cuerpo entero parecía hecho para cargar, para resistir, para empujar cosas imposibles. Su torso iba desnudo. Amplio, compacto, cruzado por viejas heridas, líneas blancas que serpenteaban sobre el bronce de su piel. Una piel tensa, quemada por soles que no eran de esta tierra. El pecho, cuadrado, lleno de aire, no por vanidad, sino porque cada respiración era un acto antiguo. Sobre sus hombros, caía la piel del león de Nemea. La melena marchita colgaba a un lado, las patas delanteras anudadas sobre su cuello. Era más que una prenda, era una herida convertida en recuerdo. Una promesa de fuerza eterna. Sus brazos eran largos, tensos, los músculos marcados como raíces bajo la piel. Las venas subían por sus antebrazos como ríos de piedra. Las manos eran grandes, pesadas, con los dedos anchos como si pudieran aferrar columnas. Las uñas estaban limpias, pero rotas. Como si no supieran lo que es la tregua. El cuello grueso sostenía una cabeza fuerte, de mandíbula recta y cejas pobladas. Su rostro no tenía juventud, ni vejez. Tenía historia. Y los ojos. Eran azules. Pero no como los de un mar tranquilo. Eran como el hielo de un mundo sin viento. Fríos, atentos, sin odio, pero sin misericordia. Ese era Hércules. Dice el pergamino que su presencia no alteraba el mundo, lo ordenaba. Las piedras se apartaban. El polvo se detenía. El cielo, pálido, se ensanchaba para dejarlo pasar. No llevaba espada. No llevaba escudo. No necesitaba. Caminaba solo. Hasta que se detuvo. Al frente, al pie de una colina seca, estaba otro hombre. Sansón. El hebreo. El que había sido consagrado sin pedirlo. El que cargaba en las trenzas la historia de su pueblo. No hubo cuerno ni anuncio. No hubo rugido del cielo ni temblor en la tierra. Solo una decisión. Silenciosa. Densa. Inevitable. Sansón dio el segundo paso, luego el tercero. Su cuerpo parecía más grande al acercarse. Cada músculo bajo su manto se marcaba con la lentitud de lo que es pesado por dentro.
La tierra crujía bajo su andar. Los pies descalzos golpeaban el suelo como si despertaran a los huesos que yacían en él. El rostro seguía inmóvil, la boca cerrada, los ojos negros fijos como estrellas que no parpadean. El aire alrededor de él se volvía espeso. El viento intentó nacer, pero no tuvo permiso. Hércules no se movió. Esperó. Con los talones bien apoyados, las piernas abiertas, los brazos colgando levemente, como esperando su propósito. Sus músculos no se tensaban aún, pero sus hombros se alzaban con la respiración. Su mirada seguía fija. Ni un parpadeo. Ni un gesto. Y entonces, como si saludara a su reflejo en un abismo, Hércules levantó una piedra. No era una roca cualquiera. Era del tamaño de un carnero adulto. Su mano se cerró sobre ella como si fuera una fruta madura. El brazo se arqueó. El cuerpo giró. Y la piedra voló. No como un proyectil desesperado. Voló como una declaración, la roca silbó entre el viento dormido. El aire se abrió ante ella. Sansón no se detuvo. Giró apenas el torso. Y la piedra pasó a escasos dedos de su cabeza, perdiéndose entre los matorrales secos. Ni un pestañeo. Ni una palabra. Solo su sombra, que se alargó. Quedaban 5 pasos entre ellos. 4. 3. Y allí ocurrió. Sansón embistió. No corrió. No gritó. Simplemente avanzó con todo su cuerpo. Como una ola. Como una decisión. Como una respuesta. Su hombro impactó contra el pecho de Hércules. Un sonido sordo estalló, como madero húmedo al romperse. El cuerpo del griego retrocedió un solo paso. Solo uno. Y entonces, sonrió. No con burla. Con reconocimiento. La pierna de Hércules se alzó. Una patada baja, rápida, dirigida al costado. Golpeó con el pie desnudo una roca enterrada. La levantó. Y la empujó hacia la espinilla de Sansón. El hebreo tambaleó, pero no cayó. Su mano atrapó el tobillo del semidios. Cerró los dedos como cadenas. Y en un solo movimiento, lo levantó por el aire como a un saco de trigo mal cargado. El cuerpo de Hércules giró. El cielo fue su techo por un instante. Luego, cayó de pie. Flexionó las rodillas. La arena voló en un halo blanco. Y entonces, usó la tierra. Con ambas manos, Hércules tomó un puñado de polvo seco. Lo lanzó al rostro de Sansón. No por truco, sino por instinto. El polvo entró en los ojos. Pero Sansón no gritó. Cerró los párpados, tensó los músculos. El aire cambió. Un puño voló. Venía como una flecha. Como un juicio. Era el puño derecho de Hércules. Iba directo a la mandíbula. Pero Sansón, aún ciego, inclinó el rostro. El puño pasó a milímetros. El viento del golpe arrancó un mechón de su cabello. Sansón corrió hacia un poste caído, parte de una antigua estructura. Era grueso, largo, marcado por las termitas y el sol. Lo alzó como si fuera una rama. Lo sostuvo con ambas manos. Lo hizo girar. Hércules no esperó. Fue a un rincón donde una fragua abandonada yacía, medio enterrada. De allí arrancó una viga de hierro. Oscura, oxidada, pesada. Sus músculos se tensaron como sogas húmedas. Y entonces, chocaron. Madera contra metal.
Antiguo contra eterno. Los golpes sonaban como campanas. Cada impacto arrancaba chispas o astillas. Cada sacudida agitaba la tierra. La viga se partió. El poste se astilló. Las manos sangraban. Pero ninguno detenía su furia. Sansón embistió con el hombro. Hércules lo atrapó por la cintura. Ambos rodaron por el suelo, como piedras arrojadas por un río sin cauce. Y allí, entre la tierra y el sudor, se trabaron en un abrazo mortal. Hércules usó su brazo como serpiente. Lo enroscó por el cuello de Sansón. Lo apretó. Más fuerte. Apretó con la fuerza de 100 batallas ganadas. Los ojos de Sansón se cerraron. El aire se negó a entrar. Las venas de su frente se marcaron. Sus manos temblaron. Y entonces, ocurrió. No fue visible. No fue un trueno. No fue un rayo. Fue un cambio. Desde dentro. Como si su sangre recordara algo. Como si una promesa antigua, dormida en sus huesos, despertara. Sansón no gritó. No luchó. Solo pensó. Pensó en la voz. La voz de antes. La que le dijo, mientras no se corte tu cabello, mi fuerza estará en ti. Y pensó, una vez más. No lo dijo. Lo pensó. Y eso bastó. Hércules sintió el calor antes de sentir la fuerza. Sintió como el cuerpo del hebreo se endurecía. Sintió como los músculos latían como tambores. Sintió como sus propias manos, cerradas como anillos, se abrían sin querer. Sansón rugió, no con la garganta, sino con el alma. Y rompió el abrazo. No por técnica. Por poder. El cuerpo de Hércules salió volando. Cayó de espaldas, levantando un pequeño cráter de polvo. Tosió. Se incorporó. Y miró. Sansón se detuvo a 3 pasos de Hércules. El viento había dejado de moverse, como si no quisiera interrumpir. El aire era espeso, casi sólido. Las sombras de las piedras se alargaban sin moverse, como si el tiempo se hubiese rendido también. Las huellas de ambos estaban marcadas por todo el campo, rocas rotas, tierra removida, columnas partidas, sangre en los bordes de los muros derrumbados. Hércules se incorporó del suelo lentamente. Sus rodillas crujieron. Su pecho subía y bajaba con dificultad, como si cada respiro fuese un combate aparte. Su piel estaba cubierta de heridas, moretones y surcos de polvo. Los músculos aún temblaban, pero no de miedo, de cansancio. Sus ojos, de azul gastado, miraban fijo a su oponente. Y no vieron odio. Vieron certeza. Sansón lo observaba con una quietud inquebrantable. Sus pies descalzos parecían haberse fundido con la tierra. Tenía una herida abierta en el costado, pero no sangraba más. Como si la fuerza que ahora lo habitaba también cerrara la carne. El cabello aún trenzado ondeaba suavemente con la brisa leve que apenas volvió. No dijo nada. Solo alzó el brazo. Y avanzó. Paso a paso. 1, 2, 3. Hércules se preparó. Abrió el compás de sus piernas. Alzó los brazos como escudos. Apretó los dientes. Sabía que venía el final. Pero no lo temía. No se defendió. No atacó. Solo esperó. Sansón tensó su cuerpo. Un solo puño. Derecho. Lento. Como si el tiempo mismo lo empujara desde atrás.
No fue rápido. No fue violento. Fue inevitable. Impactó en el centro del pecho de Hércules. El sonido fue seco, sordo, profundo. No un estruendo, sino un tambor apagado. El semidios no cayó de inmediato. Titubeó. Los ojos se le nublaron. Y entonces, como un árbol cuando le cortan el alma, se arrodilló. Sin dramatismo. Solo se rindió a la gravedad. Los hombros cayeron. Las manos tocaron el suelo. El rostro se alzó, buscando el de Sansón. Y lo encontró. En esos ojos oscuros, sin brillo, vio una llama que no pertenecía a ningún hombre. Y lo supo. No había sido vencido por un guerrero. Había sido tocado por una fuerza más alta. Una que no obedece templos ni estatuas. Una que aparece cuando quiere. Y que aquel día, quiso. Sansón extendió la mano. Y Hércules, aún con orgullo, la aceptó. No como igual. Como quien comprende que hay batallas que no se ganan con músculo, ni con linaje divino, ni con leyendas. Sansón lo ayudó a ponerse de pie. Ambos se miraron. Y sin decir palabra, dieron la espalda al lugar donde habían peleado. Uno se fue hacia las colinas. El otro, hacia las ruinas. No hubo festejo. No hubo gloria. Solo un silencio lleno de comprensión. El tipo de silencio que queda cuando se ha visto algo que no pertenece a este mundo. Yo, que leo este pergamino antiguo, no sé quién lo escribió. Ni si alguna vez ocurrió. Pero la tinta, aunque desvaída, no miente. Alguien lo vio. Alguien lo recordó. Y esta noche, yo lo he contado. Que el oyente decida si fue verdad o mito. Pero si alguna vez el hijo de un dios peleó contra el elegido del Dios verdadero. Fue ese día. Y no volvió a repetirse jamás. La vela que me acompaña esta noche ya está consumida hasta la mitad. Sus sombras titilan en las paredes de piedra de esta celda, como si bailaran con los ecos de lo que acabo de leer. El pergamino descansa sobre la mesa, aún abierto, con sus letras oscuras y torcidas como si hubieran sido escritas a la luz temblorosa del mismo tipo de llama. Cierro los ojos un momento, y casi puedo verlos aún, a Sansón, de pie en el polvo, con la túnica rota por la batalla, el cabello pesado por la sangre seca y el sudor. Y a Hércules, con el pecho hinchado por la fatiga, pero la mirada tranquila por haber comprendido una verdad más grande que él. No sé si este relato fue soñado por algún ermitaño en una noche de fiebre. O si alguna vez, en un pliegue secreto del tiempo, estos dos gigantes realmente cruzaron caminos. Pero hay algo en la forma en que está escrito, en la cadencia de los hechos, que me impide desecharlo como fábula. Hay algo en el silencio final que me convence de que aquí no hay un vencedor ni un vencido, sino dos testigos. Y tú que escuchas, que has viajado conmigo en esta historia sin prisa, tal vez te preguntas por qué narrar una batalla, por qué contar con tanta calma un relato de golpes, fuerza y lucha. Pero si has llegado hasta aquí, ya lo sabes, esto no es una historia de violencia. Es una historia de propósito. Sansón no luchó por orgullo, ni por demostrar su poder. Él luchó como quien responde a un llamado. Como quien no puede negar el peso de su misión. Y Hércules no luchó por conquista. No por venganza. Luchó porque esa era su esencia. El hijo de un dios que cruzó las arenas no por azar, sino porque los dioses antiguos, caprichosos, celosos, hambrientos de gloria, querían saber si su campeón era el más fuerte del universo. Pero allí, frente a Sansón, descubrieron otra clase de fuerza. Una que no se entrena. Una que no se mide por el tamaño del enemigo que derribas, sino por el espíritu con el que te mantienes de pie.
Ambos lo entendieron. Y por eso, al final, se reconocieron. No como guerreros, sino como hombres que cargaban sobre los hombros el peso de lo inexplicable. La leyenda termina así. Sin estatuas. Sin canciones. Solo con polvo en el aire y pasos alejándose en direcciones opuestas. El pergamino no cuenta qué pasó con Hércules después. Ni qué sintió Sansón tras la pelea. Pero quizá eso no importe. Lo que importa es lo que representa. Una sola vez en la historia, la fuerza de los hombres y la fuerza de Dios se encontraron. Por favor, no olvides dejar tu like, suscribirte y compartir. Buenas noches.